Si el hermano que tiene el micrófono le puede pasar a cualquiera que tiene preguntas para que queden grabadas las respuestas, preguntas y respuestas. Vamos a tener entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Okay, yo le pasé ahí. Ok, sí. Bien, hermano Carlos y hermano Portes, buenos días a todos. Tal vez no pregunta, sino que algo que me llamó la atención es cuando mostró el diagrama de la tentación de Jesús. Es interesante que luego en el siguiente diagrama se presenta los tres enemigos del creyente, pero Jesús no aparece en el primer diagrama con la naturaleza pecaminosa, y eso demuestra que Él era Dios aún, la deidad. Generalmente pasamos por alto ese pequeño detalle, que Jesús fue tentado desde afuera, pero los creyentes podemos ser amenazados desde adentro mismo de la naturaleza pecaminosa que todavía vive en nosotros. Y aunque usted lo mencionó hace un momento en Romanos 6:11, ¿verdad? Ya no tenemos que obedecer a esa bestia, diríamos así, ¿verdad? Sí, Que es la naturaleza pecaminosa que nos sí. puede dominar si le permitimos, si nosotros cedemos. Entonces solo quería hacer ese comentario que para mí fue estaba reflexionando francamente cómo... La otra cosa que entiendo también, hermanos, en la tentación de Jesús es que Satanás es bien abusivo. Y es un abusivo. Si tentó a Jesús, ¿cuánto más daño nos podría causar a nosotros? Amén. Y me impactó esa parte que Jesús no podía ser tentado desde adentro, pero sí desde afuera. Satanás usó el mundo, y igual de la misma manera hace con nosotros. Solo para efectos de reflexión y que los hermanos, pues, a lo mejor alguien reflexionó igual que yo, y quería nomás como pues alimentar esa idea de mantener la doctrina cristológica en el centro de la Biblia, como hemos dicho esta mañana. Gracias, hermano Carlos. Amén, amén. Es cierto, la tentación de Jesús vino de Satanás y también le ofreció el mundo. Nosotros tenemos una tentación adicional que es algo que en nuestra inclinación al pecado que todavía está, que es la carne. Entonces, los enemigos del creyente son la carne, el mundo y Satanás, ¿verdad? ¿Por qué Jesús fue tentado únicamente de Satanás y cuando le ofreció el mundo? ¿Por qué Jesús nació sin naturaleza pecaminosa? Y como el postrer Adán fue tentado igual como el primer Adán no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Sí ve? Entonces por eso él vino a ser nuestro redentor que nos dio eterna redención, porque él fue el único que pudo vivir la vida justa, santa y perfecta que nosotros jamás podremos vivir. Y por medio de su muerte y resurrección derrotó el poder del pecado que era la muerte, ¿verdad? Y por eso nos da vida eterna y perdón de pecados. Gloria a Dios por eso. Buena aporte, hermano. Distinguir la tentación de Jesús comparada a la tentación nuestra. Que cada uno de nosotros, de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago, es tentado. Porque a veces somos dados de decir, es que fue el Señor el que me tentó. No, Señor, ninguna tentación proviene de Dios. Toda buena dádiva viene del Padre, de nuestro Padre que está en los cielos. La tentación viene de Satanás, del mundo, y es nuestra propia concupiscencia que decidimos pecar, ¿no? Muy bien. Otra pregunta o aporte. Puede levantar la mano y el hermano le lleva el micrófono. Recuerden que no hay pregunta boba, sino más bien bobo que no pregunte. ¿Verdad? Así es, claro, sí. Que muchas personas dicen, no, yo de pronto hago una pregunta, es como muy... No, no, hermanos. Cualquier pregunta es buena. Amén. Así es. ¿Algún otro tiene una pregunta, un aporte? Tenemos tiempo hasta las 2:15, hasta las 12:15, ¿verdad? Sí. Sí.
Eso, entonces hagamos eso. Si no hay más preguntas, no hay más aportes. Cero, no hay más. Hermano, ¿quiere decir algo? Dale el micrófono, por favor, aquí al hermano. Espera que le llegue el micrófono. Dale, dale. En la muerte de Cristo, hubieron una muerte física, biológica, pero hubo una muerte espiritual también. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La idea es que Dios se quitó la vista de Él porque, pues sí, tenía en sí todos los pecados de la humanidad. En un libro que hay, La muerte de Dios, se basa en ese criterio. ¿Qué puede decirnos de si hay alguna contrariedad respecto a eso? Ok, no, realmente cuando Cristo entregó su espíritu, ¿verdad? Y murió, antes de morir físicamente, escuche bien lo que voy a decir, murió espiritualmente. Cuando Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Murió como humano. ¿A qué? A la comunión con el Padre. Adán y Eva murieron primero espiritualmente cuando comieron de fruto prohibido. Eso nos lleva a nosotros a una definición de muerte. La definición de muerte generalmente se define como la separación de Dios. En este sentido espiritual, ¿verdad? Murieron espiritualmente de la comunión con Dios. Perdieron la confianza y entró el temor y se escondieron. Muchas veces traducen en el griego thanatos, que significa separación. Pero nunca significa cese de la existencia. Siempre es separación. Jesús vivió la separación del Padre debido al pecado divino cuando Él cargó nuestros pecados. Y Dios el Padre le trató como un pecador, sin ser pecador. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios y el juicio de Dios fuesen satisfechos como nuestro sustituto. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él es el único que puede hacer de tu vida una vida recta, una vida justa, una vida santa por medio de un nacimiento espiritual. Pero la única manera de que se lleve a cabo esa transacción es por medio de la fe en Cristo solamente. Creyendo usted que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos. Y de ese momento entonces Dios le hace pasar de muerte espiritual a vida espiritual, como dice Efesios, en el libro de Efesios, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere decir espiritualmente separados. Entonces, cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Murió espiritualmente antes de morir físicamente. Vivió esa separación terrible a la comunión con el Padre. Él siempre andaba en comunión con el Padre, excepto en ese momento, ¿verdad? Pero así todo se encomendó como hombre. Padre, en tu mano yo encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y expiró y murió físicamente, ¿no? Entonces pagó tanto espiritualmente nuestra separación para que tú y yo podamos tener vida eterna ahorita, antes de morir físicamente. Lo que pone su confianza en Cristo, amén. Hay una resurrección espiritual en el momento que tú crees en Cristo, sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a tener una resurrección física porque Jesús se levantó de los muertos. Entonces nos dio eterna redención, amén. Buena pregunta, gracias, hermano. A ver, dale al micrófono. Siempre la comunión. ¿Cómo es? Dale. En su divinidad mantuvo siempre la comunión con el Padre. Esa no tuvo nada que ver. Ok. Estás hablando en su humanidad.
En su deidad como esencia. Nunca dejó de ser deidad, eso es cierto. Como deidad nunca dejó de ser Dios, pero como humano murió espiritualmente a la comunión con Dios por un momento, ¿verdad? Sin dejar de ser Dios, porque su esencia era algo permanente. Él es el unigénito, monogenes, ¿verdad? Pregunta profunda, hermano, ¿verdad? Pero así es, hermano. Él vivió la separación, por eso digo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque murió espiritualmente ahí en ese momento, ¿verdad? Aunque humanamente, aún así, se encomendó al Padre. Y gloria a Dios, hermano, amén. En cambio, Adán y Eva, cuando murieron espiritualmente con Eva, ¿qué hicieron? ¿Se encomendaron a Dios? No, salieron fue a esconderse del temor. Y luego mintieron, ¿verdad? El uno echando la culpa al otro y luego la serpiente. Y así sucesivamente, ¿no? En cambio, el Señor se encomendó al Padre. Amén. Perfecta obediencia, aún recibiendo el juicio divino por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta, otro hermano ahí está. Otra pregunta, disculpe. Sí. En la creación, no quiero alargar esto, pero solamente un punto. Dijo Dios, hágase esto, y se hizo, y fue la mañana y la tarde de un día, y eso llega hasta el tercer día. En el cuarto día Dios crea la lumbrera mayor y la menor. Mi pregunta es, y no tiene ningún objetivo de causar molestia, porque a quienes les he hecho esta pregunta se han incomodado, ¿verdad? El objetivo, ¿qué tipo de luz había si el sol no estaba? Que es lo que determina la rotación de la Tierra con relación al Sol, la tarde y la mañana y la noche. Mi pregunta, ¿qué tipo de luz había antes del jueves? Ok, muy bien. ¿Qué tipo de luz había? Porque dice que sea la luz y la luz se hizo, ¿verdad? En Génesis 1:3. Entonces la pregunta es si el sol, la luna y las estrellas fueron creados en el día cuarto después. ¿Qué clase de luz era esa? ¿Verdad? En mi opinión era la gloria de Dios. Sea la luz, sea mi gloria resplandeciendo sobre mi creación, ¿verdad? Y para poder nosotros realmente quizás ver eso como afirmativo que pudo haber sido así, lo vemos en los 2 capítulos últimos del libro de Apocalipsis, en donde el Señor dice que en la nueva creación, en el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no hay ¿qué? Ya no hay sol, ya no hay lumbreras, porque el Señor será su luz de la santa ciudad y todo eso, la nueva Jerusalén. Entonces, los 2 primeros capítulos de Génesis, donde no había pecado, la gloria de Dios manifestaba la luz en la creación. Y luego cuando Dios hizo el sol y la luna y eso, también los astros daban luz. O sea que era una creación, que era la presencia de Dios, el reino de Dios sobre la tierra. Y fuera de eso, los astros también daban su luz. Era un mundo no caído, difícil de nosotros poder imaginárnoslo, pero podemos ver claramente que lo mismo será en la nueva tierra y en el nuevo cielo, muy parecido, donde la gloria de Dios será sobre el planeta Tierra nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa es la luz. Ahora mucha gente dice, pero entonces, ¿cómo? Dice la tarde y la mañana, el primer día, la tarde y la noche, el segundo día, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ese era el calendario judío que se contaba así, número 1. Número 2, usted no necesita la presencia del sol para declarar la tarde y la mañana. Lo que usted necesita es una rotación sobre el eje de la Tierra. La Tierra empezó a girar desde el día 1 y una rotación de 24 horas declara en el calendario la noche y la mañana, el primer día y así sucesivamente. O sea que ahí se puede responder esa pregunta fácilmente, es la rotación de la Tierra. Y obviamente Dios le está demostrando es el transcurso del tiempo
24 horas lo que está mostrando, ¿verdad? Para que podamos entender nosotros que fueron 24 horas, 6 días literales de 24 horas que Dios creó todo cuanto existe, ¿no? Y descansó en el día séptimo. Buena pregunta, hermano. Bien. ¿Alguna otra? Sí, hermano, yo tengo Sí. dos preguntas. Por ejemplo, dieron una breve explicación sobre la doctrina de la unión hipostática. Sí. Me gustaría que usted nos diera un poquito más de entendimiento sobre esto, ¿verdad? Sí. Y la otra es sobre el sacerdocio de Melquisedec, el rey, ¿verdad? Hablamos de que Dios, que Jesús, quien fue revelado, reveló la verdad, ¿verdad? Y que Él es el sacerdote. Pero yo estaba viendo, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 7, que este rey Melquisedec de Salem, sacerdote de Dios, del Altísimo, dice que salió a recibir a Abraham, que volvía a derrotar a los reyes y lo bendijo. Uh-huh. O sea, estaba viendo que a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. Pero también dice más adelante, en el versículo 4, considerad cuán grande era quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo también. Uh-huh. Entonces, y yo un poquito acerca de eso, Sí. no sé si me entiende. Sí, sí. Preguntas largas y complicadas, ¿verdad? Ok, vamos a la primera. La unión hipostática, sobre todo porque estamos hablando del tema de Cristo y su deidad y su humanidad. La unión hipostática es la unión en la persona de Cristo de su naturaleza divina con la humana. El Hijo de Dios se volvió hijo de hombre. Connotación hijo de hombre es mesiánica, aunque también hijo de Dios también, porque nos habla de su misma naturaleza, monogenes, unigénito de Dios. Pero quiere decir que como Dios ha preexistido antes de su encarnación, su naturaleza divina adquirió en la encarnación naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, quiere decir de esa unión de su divinidad con su humanidad. 100% divino, 100% humano. Quiere decir que vimos también algunas herejías en donde la gente dice, no, él no era divino. Hablamos del arianismo, de donde salen los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un Dios creado, minúscula, ¿verdad? En otras palabras, que es el arcángel Miguel. Y no es así, ¿verdad? Es totalmente herejía. Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, Él es 100% Dios y 100% hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Mi Padre y yo uno somos. Está hablando en esencia, no en ministerio, sino en esencia. ¿Sí? Más que ministerio. Entonces, Él dijo, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces claramente muestra que Jesús es Dios. También lo dice la palabra de Dios y el hermano puede leer y prepara el versículo. Está en Romanos 9:5 que habla de a dónde vinieron, de los judíos vino los patriarcas, las promesas, la promulgación de la ley y todo esto, de los cuales vino Dios, de lo cual vino Cristo, que es quien es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estoy parafraseando, pero así dice la palabra de Dios en Romanos 9:5, ¿verdad? Él es el Dios verdadero, también lo dice en segunda de Tito, capítulo 2, versículo 13, si alguno lo puede leer y le pasan el micrófono, es segunda de Tito, es Tito 2:13, por favor. Hermano, ¿lo va a leer ahí? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No. Tito 2:13. 2:3. Perdón, hermano. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Entonces, gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el gran Dios, ¿verdad? También dice que su muslo tiene escrito un nombre que es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. No un Dios, como dicen los testigos de Jehová, cambiando el griego original, sino Dios, ¿verdad? Entonces Jesucristo es Dios. Entonces la naturaleza, la unión hipostática es la unión entre la naturaleza divina y su naturaleza humana en la persona de Cristo, ¿no? Y es importante entender eso para ser salvo. No solamente saber la obra, que es importante, su muerte por nuestro pecado y resurrección, sino también su esencia, que Él es Dios. Entonces es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un testigo de Jehová le cree, bueno, que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y cree ahí, pero no cree que Jesucristo es deidad, que Él es Dios, entonces no puede ser salvo porque está negando su esencia. Por otro lado, el católico, él le cree que Jesucristo es Dios, igual que nosotros, está bíblicamente bien ellos. Creen que Jesucristo es Dios. El problema es que ellos no creen que lo que Cristo hizo en la cruz, su obra es suficiente. Tiene que añadir los sacramentos, la corredentora, aunque bueno, ahorita dicen que ya no es corredentora, pero siempre le añaden los sacramentos, ¿verdad? Entonces, por eso las personas no pueden ser salvas, tanto la esencia como su obra es necesaria creerla, porque detrás de ese nombre, que es sobre todo nombre, está su esencia, que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y su obra consumada, su muerte por nuestros pecados y resurrección, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa en cuanto a la unión hipostática, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta que él me hacía es acerca de Melquisedec, ¿verdad? Y ya quedó muy tarde, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. No, se lo digo porque realmente Melquisedec, algunos dicen que era el Cristo preencarnado, ¿verdad? Pero otros dicen que no, que era realmente un hombre y que era un sacerdote, como dice allí, del Dios Altísimo. Yo creo que era un sacerdote del Dios Altísimo porque dice que era el rey de Salem. Era un sitio, rey. Y Salem viene como de donde salió Jerusalén, ¿verdad? Y fue la costumbre de ese tiempo, era que la gente servía al rey y daba el diezmo, ¿verdad? Aún antes de que el sacerdocio levítico o la ley se instituyera el diezmo para la nación de Israel, de una manera voluntaria, del botín que capturaba una persona, se lo rendía al rey para honrarlo, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Abraham, le dio la 10ª parte del botín, de lo que capturó, no de sus bienes. O sea que nada tiene que ver con el diezmo levítico, que ese sí era de tus bienes, ¿verdad? No es lo que capturas. Entonces, el diezmo es diferente al diezmo levítico. Mucha gente dice, ay, que ahí está el diezmo antes de la ley. Pero sí, pero ese no era del botín, ¿verdad? De lo que capturaba, ¿no? Entonces, no sé si contesto tu pregunta ahí. Okay. Muy bien, vamos a orar por los alimentos. Padre Celestial, te pido que tú bendigas los alimentos. Gracias por las preguntas, gracias por las respuestas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que tu palabra es verdad. Que caigan bien a nuestros cuerpos, bendice a cada una de las familias, en Cristo Jesús. Amén.